¿Todas las personas que migran a Perú son refugiados? Veámoslo. El derecho migratorio internacional. Este es el conjunto de normas de derecho público que van a regular el tránsito internacional de los individuos, ya sean nacionales o extranjeros. Van a establecer las modalidades y condiciones que se sujetarán al ingreso, permanencia y estancia y salida de extranjeros, así como lo relativo a la inmigración y repatriación de los migrantes. Para ello es necesario que sepamos identificar algunas cuestiones conceptuales. En primer lugar, tenemos al nacional. Debemos decir que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une al individuo con el Estado. Es factible que exista doble nacionalidad, es decir, que hayan personas que son nacionales de más de un Estado. Las condiciones por las cuales se adquiere la nacionalidad las va a determinar el Estado, basándose en el principio de soberanía según sus normas internas. El criterio usual es el jus sanguinis o el jus soli. El jus sanguinis consiste en la adquisición de la nacionalidad por sangre, ya sea porque el padre o la madre son de determinado estado. El jus soli es la adquisición de la nacionalidad por haber nacido en el territorio de determinado estado. En el caso que exista conflicto entre diversas nacionalidades, se va a recurrir al principio de efectividad. Este principio señala que la nacionalidad que va a prevalecer es aquella en la cual el individuo ha desarrollado su proyecto de vida, es decir, donde ha pasado mayor tiempo de su existencia, donde ha desarrollado un proyecto familiar, laboral. Otro concepto que también conviene identificar es el de extranjero. Se refiere a aquella persona que no tiene un vínculo con determinado estado. En ese sentido, las personas que viven en el Perú pero que no tienen este vínculo jurídico con el Estado peruano van a ser extranjeros para nosotros. Pero también existe una tercera situación, que es la de la apatridia o de la apátrida, que es aquella persona que ha perdido la nacionalidad, es decir, que no tiene vínculo alguno con un Estado. Hoy en día existen diversos instrumentos internacionales que procuran que todos los individuos tengan una nacionalidad, es decir, que tengan un vínculo con un Estado y en consecuencia gocen de la protección de ese Estado. Los migrantes en ese sentido van a recibir un tratamiento especial. Desde el punto de vista de la soberanía estatal, el Estado va a hacer prevalecer su poder tanto sobre su territorio, en primer criterio, y otro criterio va a ser a través de la nacionalidad. Siguiendo esta línea, los extranjeros se encuentran bajo la jurisdicción peruana siempre que se encuentren en el territorio peruano. Otro criterio es el de la perspectiva de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos le van a dar legitimidad a la existencia del Estado. En ese sentido, el Estado se encuentra en la obligación de respetar y promover los derechos humanos de todas las personas sin importar su nacionalidad. En el ámbito internacional se han desarrollado diversos instrumentos del derecho internacional que lo que van a buscar es reconocer los derechos humanos de aquellas personas migrantes. La realidad internacional nos ha demostrado hasta la actualidad que existen grandes movilizaciones humanas y estas personas que se ven en la necesidad de emigrar de un lugar a otro no pierden sus derechos por el hecho de tener que trasladarse. Así encontramos instrumentos de alcance universal, como es la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Tenemos un instrumento que, si bien no ha sido vinculante, que trata de la Declaración de los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país donde viven. El Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores migrantes. También contamos con el Convenio 143 de la misma organización sobre los trabajadores migrantes. También existen instrumentos a nivel regional que hay que tomar en cuenta, como es la misma Convención Americana de Derechos Humanos y el Instrumento Andino de Migración Laboral generado en el marco de la Comunidad Andina. En la zona africana contamos con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y también en la zona de Medio Oriente se cuenta con la Carta de Derechos Humanos de la Liga de Estados Árabes.
en la región europea se tiene el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Convenio Europeo relativo al Estatuto del Trabajador Migrante. Finalmente, sin ser un documento vinculante, pero sí importante que hay que tomar en cuenta, tenemos la Declaración sobre la Protección y la Promoción de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Igualmente, en Europa Oriental y Asia Central tenemos el Acuerdo de Cooperación sobre Migración Laboral y Protección Social de los Trabajadores Migrantes de la Comunidad Andina de Estados Independientes. En consecuencia, podemos ver que en determinadas regiones, tales como en Europa, se encuentran con diferentes instrumentos debido a que la realidad ha demostrado que hay gran migración a estas zonas y es importante proteger los derechos humanos de los extranjeros. A partir de ahí es que podemos encontrar el principio de reciprocidad. Este principio señala que las facilidades que un Estado otorgue a los extranjeros también deberían tener su condecir en cuanto a sus nacionales respecto a este Estado. Este es un principio que lo que está buscando es generar la equidad y la igualdad entre el trato entre todos los migrantes, sea al lugar que fueran. Repetimos entonces la idea de que los migrantes, así como sus familias, no pierden sus derechos fundamentales o derechos humanos por el hecho de movilizarse o migrar. De ahí la importancia de reafirmar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el de promover la cooperación internacional entre los estados a fin de que estos derechos puedan ser respetados indistintamente en la parte del mundo en la cual se encuentren sus nacionales. Tenemos que referirnos necesariamente al derecho de asilo y al derecho de los refugiados. Sabemos que el derecho de asilo a su vez se divide en derecho de asilo diplomático y territorial. El primero de estos trata de aquel asilo que se brinda en el territorio del Estado donde presuntamente el asilado ha cometido un delito político. En cambio, el derecho de asilo territorial es aquel que se otorga en el territorio del Estado asilante. Por otra parte, el derecho de los refugiados consiste en un estatuto, que es el de refugiado, que se le otorga a aquellas personas que han tenido que huir de su país o de su estado por motivos de persecución política, de discriminación o tal vez huyendo de algún desastre o de conflictos armados. Tanto en el derecho de los refugiados como el derecho de asilo territorial va a primar el principio de non-refoulement o principio de no devolución, es decir, el Estado, ya sea asilante o el Estado que recibe y da el estatuto de tal a los refugiados, no debe devolverlos, salvo que ellos deseen regresar de manera voluntaria. Igualmente, dentro del fenómeno de la movilización humana internacional se pueden desarrollar una serie de ilícitos que se encuentran con el crimen internacional. De ahí que se han generado una serie de documentos a fin de combatirlos. Vamos a tener en primer lugar el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. También tenemos el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Finalmente tenemos un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Al respecto, tenemos que decir que debemos diferenciar entre tráfico de personas, migración, tráfico ilícito y trata de personas. La trata de personas consiste en la sustracción de una persona para fines de explotación sexual, laboral o de venta de órganos. Estas personas a veces pueden migrar de un país a otro de manera legal, es decir, la trata se puede encontrar con la migración internacional legal, pero una vez que la persona llega al lugar de destino es donde es captada por estas mafias internacionales donde se vuelve víctima de trata. Por otra parte, como ya hemos dicho, tenemos la migración legal, que es la migración natural, que se da todos los días, y también tenemos el tráfico ilícito de migrantes, que es cuando los migrantes, buscando mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida, se ven en la necesidad de migrar de un país a otro valiéndose de medios ilegales, es decir, cruzando la frontera sin las autorizaciones necesarias o valiéndose de pasaportes o documentos falsos. De ahí que debemos, repito, diferenciar entre trata de migrantes,
tráfico ilícito y migración internacional, dado que estos fenómenos se pueden encontrar en algunas situaciones en uno solo. Muchas gracias.